Hola, hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, bueno, pues venimos a tratar de continuar con nuestros videos de cálculo diferencial preuniversitario. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en las funciones y vamos a ver alguna clasificación de funciones y vamos a estudiar una que otra propiedad que tienen, ¿no? En particular, aquí nos vamos a centrar en un tipo de funciones que se les conoce como funciones algebraicas. ¿Qué son las funciones algebraicas? Dicho así muy a grosso modo, una función algebraica es una función que se obtiene de aplicar una cantidad finita, a ver, una cantidad finita de operaciones elementales. Y por elementales, bueno, pues nos referimos típicamente a la suma, a la resta, la multiplicación, la división, también elevar algún determinado exponente o en su forma equivalente a, a tomar raíces, ¿no? Raíces cuadradas, raíces cúbicas, etcétera. ¿Y a qué se le aplican estas operaciones elementales? Bueno, pues a una variable o más variables. Pero bueno, de momento, como esto es preuniversitario, nos quedamos con una sola variable. A una variable que pues en este caso sería la variable independiente, ¿no? A ver, uy, ya me está empezando a fallar la tabletita gráfica, pero no pasa nada. Continuamos. Pues la idea es esta, ¿no? Tratamos las funciones algebraicas como aquellas que se pueden obtener de aplicar una cantidad finita de operaciones elementales a una variable que vendría siendo precisamente la variable independiente. Muy bien. Ejemplos de este tipo de funciones. Podemos ver nosotros un polinomio, por ejemplo, como ya hemos visto nosotros, la función f de x o bien y que se obtiene de considerar esta expresión. 2x cuadrada menos 3x más 5. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si nos ponemos a analizarlo pasito a pasito, tomamos nosotros esta variable independiente, la elevamos al cuadrado, aquí está, es una operación elemental, la multiplicamos por 2, perfecto. Por otro lado, tomamos la variable independiente, la multiplicamos por 3, tomamos la resta de estos dos y después a lo que nos quede de la resta le sumamos 5. Entonces tenemos una cantidad finita de operaciones elementales. Otra vendría siendo, este sería nuestro primer ejemplo. Otro ejemplo de las funciones algebraicas es otra función f de x, que podría ser la variable y, que está dada como la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, tomamos la variable independiente, que es x, le cambiamos el signo, lo multiplicamos por un signo negativo, quedándonos con menos x. A esto le sumamos 1 y a lo que nos queda, le calculamos la raíz cuadrada, ¿no? Que es básicamente puras operaciones elementales de sumar, restar, multiplicar, dividir o elevar a una determinada potencia o bien calcular una raíz. Otro ejemplo de una función algebraica podría ser, por ejemplo, considerar esta función 5 sobre x cuadrada más 1, que como hemos estado considerando hasta el momento, bueno, pues vamos a echar esto un poquito más para acá y vamos a darle el nombre a otra variable y, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando la variable independiente, le estamos elevando al cuadrado, a lo que nos queda de elevar al cuadrado le sumamos 1 y esto que está aquí
lo consideramos dividiendo a una constante que es el 5. Muy bien. Otro ejemplo de función algebraica podría ser, por ejemplo, vamos a cambiar ahora la variable independiente, vamos a poner el tiempo o bueno, la variable t, que típicamente se asocia al tiempo. Y bueno, pues en general, si estamos hablando de tiempo, lo más común es hablar de distancias y en distancias, pues a veces utilizamos la letra S para decir que es una distancia. Y entonces esto va a estar dado de la forma 1 - 4t² por 9t más 2. ¿Qué estamos haciendo en esta función? Estamos considerando la variable independiente, la estamos elevando al cuadrado. A este cuadrado lo multiplicamos por 4. Una vez que lo multiplicamos por 4, le cambiamos el signo, o lo que es lo mismo, lo multiplicamos por un signo menos 1, y a lo que nos queda le sumamos 1, ¿no? Y así obtenemos esta parte, guardamos esto de momento. Por otro lado, tomamos la variable independiente, lo multiplicamos por 9. Al resultado de esa multiplicación, a ese producto, le sumamos 2. Y a lo que nos quede de estas operaciones lo multiplicamos por lo que teníamos de este lado. Y entonces así ya tenemos estas funciones algebraicas. En todos los casos se pueden dar cuenta que se está aplicando una cantidad finita de operaciones elementales. Y las operaciones elementales pues son suma, resta, multiplicación, división, elevar a una potencia o sacar una raíz cuadrada. Básicamente, ¿por qué? Porque como ya vimos nosotros, en precálculo, en la lista de videos sobre precálculo, incluso como ya vimos nosotros en la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad, entonces sabemos nosotros que elevar al cuadrado no es otra cosa más que multiplicar la variable por sí misma y una raíz, no importa cuál, es equivalente a elevar a una potencia, ¿no? Eso ya lo vimos nosotros. Ahora bien, ya entendemos un poquito mejor este tipo de funciones algebraicas que son con las que nos vamos a quedar. Dentro de las funciones algebraicas vamos a estar trabajando con otro tipo de funciones. A ver, vamos a cambiarle un poquito el color a esto. Permítanme un segundito porque este está como que muy oscuro. Vamos a echar un poquito más para arriba para que esté un poquito más claro el color. Y dentro de las funciones algebraicas nosotros nos quedamos con las famosísimas funciones polinomiales, también conocidas como polinómicas. ¿Qué son las funciones polinómicas? Pues básicamente son de la forma, son funciones de la forma. Podemos hablar de y, podemos hablar de f de x, y va a estar dado como una determinada constante multiplicado por alguna potencia más otra constante por otra potencia menor y así nos vamos hasta una constante por la variable independiente más una constante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues básicamente estamos sumando potencias de x. ¿Cuántas veces estamos sumando esa potencia? Pues tantas veces como nos diga la constante. Y en particular, aquí un detalle importante es que si a n no es cero, entonces decimos que el polinomio tiene grado n. Y aquí es importante pararnos un segundito. ¿Por qué? Porque luego a algunas personas sí les confunde el que estemos utilizando subíndices. Incluso cuando yo empecé a estudiar este tipo de cosas en matemáticas, también me confundía. Bueno, pues ¿por qué no usamos todo el alfabeto? Pues si al final del día son letras, ¿no? Bueno, primero que nada porque estamos utilizando la X como variable y entonces del alfabeto, pues si tiene 26, 27 letras, pues estamos quitando la letra X, ¿no? Para referirnos a esa variable. Aparte estamos añadiendo esta otra letra para lo que nos quede del polinomio. Entonces ya le estamos quitando otros. De manera tal que, a ver, el alfabeto no tiene más de 30 letras. Y en general esto se vale para un polinomio de cualquier grado. Entonces, si ponemos un polinomio de grado 50, por ejemplo, en algún momento estas constantes, si nosotros nos vamos con el alfabeto, pues se nos van a acabar las letras del alfabeto. Y habrá quien diga, bueno, agárrate un polinomio, o bueno, agárrate el alfabeto griego.
Está bien, pero el alfabeto griego tampoco tiene más de 30 letras. Bueno, agárrate el cirílico, tampoco tiene más de, bueno, vamos a decir más de 40 letras. Bueno, agárrate el hebreo y así nos vamos con cada uno de los alfabetos posibles. Bueno, está bien. ¿Qué te parece entonces si agarro un polinomio de grado 1000 millones? Oye, es que te faltó por ahí un alfabeto. Está bien, agarremos un polinomio de un grado todavía mayor. En algún momento se nos va a acabar las letras. Y entonces por eso es recomendable utilizar los subíndices, ¿no? Y así simplemente decimos, mira, esta es una constante, esta es otra constante, esta es otra constante, y así cada uno, como tiene índice diferente, pues decimos que son constantes que no necesariamente son iguales, que podrían ser, iguales, podrían no ser iguales. Y ahora bien, ya que entendemos esta idea, dentro de las funciones polinomiales tenemos algunas propiedades importantes. Y entonces esas propiedades importantes, a ver, aquí también vamos a tratar de bajarle un poquito a la concentración de este color y vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Que si para algún valor de x, llamémosle r, se cumple que f de r resulta ser cero, decimos que R es una raíz del polinomio, o bueno, de la función en general, no necesariamente del polinomio, de la función f. Entonces, así se le suele llamar aquellos valores para los cuales la función termina haciéndose cero, es decir, que termina valiendo cero el valor, en este caso de acá arriba, el valor de y, de todo esto, si le damos el valor r, sustituimos aquí y multiplicamos esa potencia por la correspondiente constante, y así nos vamos con todas, y al final sumamos todo, y todo resulta ser cero, entonces decimos que f de r es una raíz de la función. Y aquí conviene hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque precisamente de este tipo de información, de este tipo de definiciones, R es una raíz de la función, es que se suele confundir la idea de calcular la raíz cuadrada de un número a calcular todas las raíces de una función. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos a poner un ejemplo, a ver, ejemplo, si a nosotros nos dan la ecuación x cuadrada más uno, bueno, menos uno, igual, o bueno, esta es nuestra función. Esta de aquí es nuestra función. Vamos a poner aquí f de x igual a esto. Y nos piden encontrar todas las raíces de la función. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues precisamente encontrar esos valores de r, que como ustedes ya saben es para x igual a r. Entonces, donde la x se haga, donde aparezca la x, sustituimos el valor de r. Entonces tendríamos aquí r cuadrada menos uno. Y como queremos que esto sea raíz, esto tendría que ser igual a cero. Y entonces buscamos el valor de R. Aquí, en principio, ya llevamos la parte de álgebra para entrar a la universidad y sabemos cómo resolver estas ecuaciones. Son ecuaciones de segundo grado. Y bueno, aquí de manera relativamente sencilla, pues lo que tendríamos que hacer es sumar uno a ambos lados de este igual para que nos quede r cuadrada igual a uno. Y entonces a partir de aquí, como estamos buscando todas las posibles raíces de la función, entonces nos damos cuenta que calculando la raíz cuadrada, aquí vamos a tener que r va a poder ser uno o menos uno. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado, el signo se nos va, el signo queda positivo. Y entonces aquí sí es importante señalarlo. Esto que tenemos aquí son las raíces de la función, que no es lo mismo que la raíz cuadrada de un número. Como veíamos también en la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad, a partir de aquí, si queremos encontrar estas raíces, entonces f de r es igual a r cuadrada menos uno, y por el hecho de ser raíz, esto tiene que ser igual a cero. Entonces de aquí solemos decir, mira, ¿sabes qué? R va a ser igual tanto el positivo como el negativo de la raíz cuadrada de uno. Aquí sí. Entonces, tanto este numerito con signo positivo como este mismo numerito con signo negativo
son las raíces de la función. Pero este numerito es 1. Entonces, la raíz cuadrada de un número siempre es positivo, pero encontrar las raíces de una función puede pedirnos ya sea tomar un valor positivo o ya sea tomar un valor negativo. Dicho eso, ahora sí nos vamos con otro tipo de funciones. Bueno, como casos particulares de las funciones polinomiales. Entonces aquí tenemos nosotros la función identidad, que es de suma importancia. ¿Qué es la función identidad? Bueno, básicamente se define como una función. Normalmente tiene un simbolito especial, que suele ser la I mayúscula o la I minúscula, y de X es igual a X. Es decir, no le hacemos absolutamente nada a la función, perdón, a la variable, y así como está, así lo regresamos. Viene X, sale X. Viene uno, sale uno. Viene 2, salen 2. Vienen 3, salen 3. Así tal cual. No hacemos absolutamente nada. Y geométricamente, bueno, pues si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el eje Y y en el eje X, como en geometría analítica, que también tienen ahí ustedes una lista de videos de geometría analítica preuniversitaria. Entonces, por aquí, por ejemplo, va a quedar el uno, por aquí más o menos va a quedar el 2, por allá va a quedar el 3, por allá va a quedar el 4. Entonces, por aquí más o menos vamos a tener el uno, por acá vamos a tener el 2, y entonces nos damos cuenta que para x igual a uno, pues la y va a valer uno, ¿no? O bien la función va a valer lo mismo que la x. Entonces, si la x vale uno, entonces esta parte va a valer uno. Si la x vale 2, entonces esta parte va a valer 2 y así sucesivamente. Entonces, los puntos que me definen a esta función, pues van a ser puntos que queden siempre sobre esta recta. Y se suele decir que esta recta, mira, pues es una recta a 45 grados con respecto al horizontal, con respecto al eje X. Y entonces esta sería la gráfica de nuestra función y igual a I de X. En este caso, la identidad, es decir, y igual a X. Muy bien. Ya que tenemos la idea de la función identidad, pues vienen también las que se conocen como funciones lineales. Y la idea aquí de linealidad está relacionado con la parte geométrica, no con la parte algebraica. Eventualmente, cuando lleguemos a álgebra lineal, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente son tan lineales estas funciones lineales, pero el concepto de lineal aquí, de función lineal, viene del hecho de que representan líneas rectas. Entonces aquí, dicho eso, estas funciones lineales suelen tener la forma f de x igual a una constante que se le suele denotar con la letra m por x más otra constante que se suele denotar por la letra b. Como se vio también en la lista de videos de geometría para entrar a geometría analítica preuniversitaria, pues entonces aquí nos vamos a dar cuenta que esto en general pues son rectas arbitrarias, no son rectas siempre y cuando no sean rectas verticales. Todas estas rectas pues, nos van a dar, este, perdón, cualquier recta que no sea vertical, pues va a ser precisamente una función lineal. Recordemos nosotros que la idea de la pendiente, bueno, primero que nada, la idea de esta b es que cuando x vale cero, bueno, pues todo esto es cero y entonces la f de x vale b. Entonces, si queremos graficar esto de la forma y igual a f de x, entonces para x igual a cero, todo esto vale cero, nada más me queda el valor de b y decimos que la y que valga en el eje y, en el eje vertical, va a ser b. Entonces, más o menos por aquí vamos a tener, vamos a decir más o menos por aquí está b, y entonces la pendiente, recordemos nosotros, de geometría analítica preuniversitaria, que la pendiente lo que nos dice es qué tanto cambia la y conforme cambia la x. Y entonces, si nos vamos un pasito para adelante, una unidad, si aquí está el valor de uno, por ejemplo, entonces, pues para x igual a uno, pues esto de aquí vale m. Entonces vamos a tener m más b. Vamos a decir más o menos que m es aproximadamente un medio. Y entonces por acá tendríamos b más un medio. Y por aquí tendría que pasar esta recta. Por acá también pasa la recta. Y entonces pues nos vamos a quedar con una recta más o menos así. Y del otro lado, pues tendríamos básicamente la misma idea, ¿no? Entonces, esta que está aquí sería nuestra recta y igual a f de x. Donde, pues aquí tenemos que para este triangulito, esta altura vale n.
Bueno, ya tenemos esta idea de las funciones lineales. Básicamente son rectas. ¿Cuáles son las raíces de las funciones lineales? Bueno, pues sería entonces encontrar aquellos valores R para los cuales esta cosa se haga cero, pero entonces nos quedaríamos con MR más B y queremos que esto sea cero. Como ya entendemos hasta este punto cómo despejar, pues básicamente restamos B a ambos lados del igual, de manera tal que esta B que está sumando va a pasar restando y esta M que está multiplicando va a pasar dividiendo o formalmente dividimos por entre M ambos lados del igual. Y claro, aquí estamos suponiendo que la M no es cero. Y en este caso, bueno, pues lo que vamos a tener es que como la M no es cero, entonces esta R tendría el valor de menos B sobre M, ¿no? Ese sería el valor de la única raíz que nos darían este tipo de funciones lineales. Ejemplos de estas cosas. Bueno, pues básicamente, a ver, podemos pensar nosotros en la función y, que va a ser f de x, dado por 3x más 1. Y para esta función, si nosotros queremos encontrar las raíces, bueno, pues vamos a buscar esta r tal que f de r se haga cero. ¿F de r qué es? Bueno, pues donde esté la x, vamos a poner la r. Entonces nos va a quedar 3r más 1 y esto tiene que ser cero. Despejamos de aquí o directamente utilizamos esta igualdad, identificando b como 1, m como 3. ¿Por qué? Porque es precisamente en donde está la variable, el coeficiente que acompaña a la variable es m, el coeficiente que queda como término constante es b, y entonces pues de ahí directamente obtenemos que b vale 1, m vale 3 aquí, o directamente desde aquí, desde la definición de la raíz, restamos 1 a ambos lados de la igualdad para que nos quede 3r es igual a menos 1 y dividimos entre 3 para obtener que r vale exactamente menos un tercio. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo podemos considerar nosotros? Bueno, pues podemos considerar y igual a f de x, que va a estar dado como menos un medio por x más 4. ¿Cuáles son, o bueno, cuál es la raíz de esta función lineal? La función lineal nada más tiene una raíz aquí, y entonces nos vamos a quedar con que f de r, pues lo que queremos es que sea cero, en cuyo caso vamos a tener menos un medio de x más 4 igual a cero. Perdón, aquí no es x, aquí es r, porque estamos buscando la raíz. Y entonces aquí, bueno, pues podemos hacer toda el álgebra, ¿no? En cuyo caso, si sustituimos directamente acá, nos va a quedar R, va a ser igual a menos B, que recordemos que es el término constante, que vale 4 entre M, pero M vale menos un medio. Entonces, como vale menos un medio, pues nos va a quedar menos un medio. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues directamente menos entre menos nos queda positivo y 4 entre un medio, bueno, pues multiplicamos arriba y abajo por 2 para que nos quede esto como 8 directamente, ¿no? Otra forma de hacerlo, si no quieren utilizar esta formulita, el formulazo, que mucha gente le encanta memorizarse las fórmulas, y yo preferiría, al menos en mi manera de aprender las cosas, es desarrollar el algoritmo, es decir, hacer el despeje. Entonces tenemos esta ecuacioncita y entonces como aquí ya el 4 queda positivo y este queda negativo, sumamos un medio de R a ambos lados de la igualdad y aquí nos vamos a pasar para acá. Sumamos un medio de R a ambos lados de esta igualdad para que nos quede que 4 es igual a un medio de R y luego multiplicamos por 2. Entonces, al multiplicar por 2 nos va a quedar que la R va a ser igual a 2 por 4, que es 8. Es decir, obtenemos lo mismo. Bueno, ahora bien, un último ejemplito. Pues lo que vamos a tener aquí es S igual a 8W. ¿Qué es esto? Bueno, pues igualmente tenemos una recta con pendiente 8, pero ahora la B vale 0. Y entonces aquí, esta S, pues la vamos a expresar como una función que depende de W, de manera que esto va a ser f de W, pues va a ser igual a este 8W. Bueno, ya tenemos esto y ahora, ¿cuál sería la raíz de esta función lineal? Bueno, pues encontramos ese R para el cual 8W vale 0. Pero pues aquí directamente dividimos entre 8 a ambos lados de esta última igualdad para quedarnos con que W vale 0, ¿no? O directamente, si ustedes prefieren memorizarse las formulitas, pues de esta ecuación que tenemos acá, pues como B vale 0,
Entonces, pues ya cero entre lo que sea que no sea cero, pues es cero, ¿no? Entonces les queda lo mismito. Ya tenemos esta cosa, perdón, aquí de nueva cuenta, este es R y este es R. Y recordemos que cuando escribimos esto, lo que estamos haciendo es que donde vaya la variable, vamos a sustituir este valorcito. Entonces aquí tiene que haber una R y de aquí despejamos la raíz R. Bueno, ya tenemos esta idea de las funciones lineales y de nueva cuenta, bueno, pues ya sabemos cómo graficarlas, ¿no? Ya sabemos cómo graficarlas. Esto viene desde la lista de videos de álgebra para entrar a la universidad. Otro tipo de funciones, pues son las llamadas funciones constantes. Y aquí, si nos vamos a la parte de los polinomios, pudiéramos pensar que los polinomios incluyen a los términos constantes cuando este vale cero, todos los coeficientes valen cero, excepto este. En cuyo caso, bueno, pues las constantes ahí quedan, ¿no? Y entonces las funciones constantes, pues básicamente son funciones de la forma y igual, a ver, permítanme tantito. Y igual a alguna función que dependa de x, pero esto resulta de ser, vamos a llamarle c, donde c es un numerito real, es una constante, es un numerito. Y entonces para distintos valores de x, como de este lado del igual no aparece la x, pues no me va a variar ese valor, ¿no? Y por lo tanto, podemos pensar nosotros en la función constante. Y esa función constante no cambia de valor. ¿Cómo se vería geométricamente en el plano cartesiano una función constante? Bueno, por ejemplo, si nosotros pensamos en y igual a 5, por ejemplo, entonces aquí en el eje vertical, por algún punto, vamos a tener el valor de 5. Y entonces, al momento de nosotros sustituir de este lado el valor de x, si x vale 1, vamos a decir que por aquí está el 1, a ver, más o menos por aquí va a estar el 1, por acá va a estar más o menos el 10, yo me imagino. ¿Cómo va a quedar esta cosa? Bueno, pues básicamente, si nosotros aquí sustituimos el valor de x igual a 1, mucha gente se va a quedar pensando, oye, pero no está la x, pues ¿cómo lo sustituyo? Pues si no está la x, donde esté la x pones el 1. Oye, pero no hay x, pues no pongas el 1. Ah, perfecto, entonces nada más me queda el valor de 5. Entonces aquí, para x igual a 1, nos vamos a quedar con este punto, que ya tiene el valor de y en 5. Y para x igual a 10, pues nos vamos a quedar también con y igual a 5, porque la x no aparece. Entonces, dicho esto, pues entonces permítanme mover un poquito, no, esto no, nada más el 5, lo voy a mover un poquito para arriba. Y entonces la gráfica de esta función, pues no es otra cosa más que una recta horizontal. Entonces, la gráfica de la función y igual a una constante, pues es una recta horizontal que pasa justo donde se tenga el valor para y de esa constante. Pues ya tenemos esta idea, ya tenemos esta noción. Tenemos también las famosísimas funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son funciones de la forma y igual a f de x, que va a ser una constante por x cuadrada más otra constante por x más una tercera constante. Y entonces aquí, bueno, pues tenemos diversos tipos de funciones cuadráticas. Ya hemos visto este tipo de funciones, en particular las hemos visto como ecuaciones cuadráticas en álgebra para entrar a la universidad y también lo vimos en geometría analítica preuniversitaria. Y aquí, bueno, pues nosotros al ver este tipo de ecuaciones, o bueno, este tipo de funciones, de entrada, geométricamente, sabemos nosotros que esto no es otra cosa más que alguna parábola, ¿no? Entonces sabemos nosotros que aquí está el eje X, acá está el eje Y, acá arriba también me faltó poner el nombre de de los ejes, este es el eje X, este es el eje Y, y entonces sabemos nosotros que de alguna forma, pues esto va a ser una parábola que para A positivo, vamos a poner aquí para A positivo, abre hacia arriba, esto va a ser algo de la forma y igual a x cuadrada más bx más c, y para y negativo, pues nos quedaría abriendo para abajo, ¿no? Entonces, esta es una parábola, esto sería
análogo y igual a ax cuadrada más bx más c cuando a es negativo. Y además, sabemos nosotros cómo encontrar las raíces de estas funciones cuadráticas. Entonces, las raíces de estas funciones cuadráticas, pues serían los valores de x, cuando x vale r, tal que ar cuadrada más br más c sea igual a cero. Pero esto que tenemos a la derecha sabemos perfectamente bien que es una ecuación cuadrática y que seguramente ustedes conocen exactamente la solución general de la ecuación cuadrática, que es de la forma r igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a por c, dividido esto entre 2 veces a. Y entonces, cuando tenemos el valor positivo, tenemos una raíz. Cuando consideramos el valor negativo, consideramos otra raíz. Por eso, usualmente se le suele poner índices aquí, 1 y 2, de manera tal que uno de ellos se obtiene con el positivo, el otro de ellos se obtiene con el negativo, y entonces tenemos dos raíces. Pero eso solamente ocurre cuando el discriminante, es decir, esto que está dentro de la raíz, no es negativo. Y entonces, si el discriminante es negativo, no tenemos valores R para los cuales esta cosa se haga cero, al menos no dentro de los números reales. Cuando el discriminante es cero, entonces toda la raíz cuadrada se hace cero y nada más tenemos un punto en donde la gráfica, perdón, en donde la función se hace cero. Y cuando el discriminante es positivo, entonces nosotros tenemos ahí una, una, eh, una función que tiene dos raíces diferentes, una con la positiva y otra con la negativa. Geométricamente, geométricamente es importante señalarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, entonces vamos a considerar la función f de X o la gráfica de la función X cuadrada menos 4. Entonces sabemos nosotros perfectamente que las raíces de esta cosa serían X igual a menos 2 y X igual a 2. Pero el que esta función se haga cero cuando X vale 2 y cuando X vale menos 2 significa que la Y vale cero. Es decir que si por aquí está el 1 y por acá está el 2, entonces por aquí tiene que pasar esta parábola. Y si por aquí está el menos 1 y por acá está el menos 2, entonces por acá debe de pasar la parábola. Y entonces, a partir de aquí, nos damos cuenta que la gráfica de esta parábola, pues va a ser algo más o menos así, ¿no? Va a abrir por acá, va a venir por acá y va a abrir para acá. Entonces, aquí nosotros podemos ver los valores R1 y R2, que van a estar dados por menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac dividido entre 2a. Ahí es donde son las raíces. Gráficamente, esas raíces serían los puntos donde la gráfica corta al eje X. Dicho esto, es muy importante darnos cuenta que aquí la A vale 1 y como la A vale 1, abre hacia arriba. Y entonces aquí este discriminante que es b cuadrada, aquí la b vale 0 porque la b es la que acompaña a la x de grado 1, b vale 0, a vale 1, perfecto, c vale menos 4 porque es todo el término constante cuando hay su signo, y nos va a quedar menos 4, nos queda menos 4 al cuadrado, que al momento de sacar la raíz simplemente nos queda como 4 porque la raíz cuadrada nunca es negativa, y entonces nos va a quedar tanto el positivo como el negativo de menos de 4. Aquí tenemos menos b, pero decíamos que b vale 0, entonces esta cosa vale 0. Y como a vale 1, el denominador es 2. Entonces, tanto el positivo como el negativo de 4 entre 2, ahí nos quedaría el 2 y el menos 2. Muy bien. Ahí ya tenemos esta expresión, ya tenemos esta idea, y entonces típicamente, bueno, no típicamente, estas raíces son precisamente los valores en el eje X, en donde la gráfica corta a ese eje, es decir, cuando la Y se va a cero. Bueno, ya tenemos esa idea, y tenemos también otro tipo de funciones algebraicas que se conocen como funciones cúbicas. Bueno, antes de avanzar con las funciones cúbicas, me parece importante señalar que aquí tenemos nosotros el caso a ver, esto no me lo quiso graficar.
Aquí tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, y aquí tenemos el caso de una función donde el discriminante es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos queda menos 4 por menos 4, que es 16. Y entonces ahí ya tenemos un discriminante positivo. ¿Qué pasa cuando el discriminante es cero? Bueno, lo que va a pasar ahí es que la gráfica toca al eje X, pero en un único punto. Y entonces aquí, por ejemplo, esta funcioncita sería algo de la forma y igual a x cuadrada. Entonces ahí ya tenemos la gráfica nada más corta al eje x cuando x vale cero. Y precisamente son los valores de x para los cuales esta cosa se hace cero. Y nada más tenemos uno. ¿Por qué? Porque el único que tenemos que no es cero es A. A vale uno y todo lo demás es cero. Entonces, como este es cero, esto es cero. Como esto es cero, esto de aquí es cero, el discriminante vale cero. Este es cero, este vale uno y por lo tanto, pues las dos raíces coinciden en cero. Muy bien. Y cuando el discriminante es negativo, lo que vamos a tener nosotros, por ejemplo, la gráfica de la función y igual a x cuadrada más uno. Lo puse muy a la derecha, permítanme tantito. Está acá. Y igual a x cuadrada más uno. Entonces aquí la gráfica, cuando x vale cero, corta en el eje y en 1. Entonces abre hacia arriba. Entonces tenemos una parábola que abre hacia arriba. Aquí déjenme poner el eje X, el eje Y. Y si ustedes se van a ver el discriminante, pues se van a dar cuenta que B vale cero, A vale uno, C vale uno, y entonces el discriminante es negativo, ¿no? Porque esta cosa sería cero, uno por uno nos da uno, por menos 4 todo el discriminante vale menos 4 y como es negativo, pues en realidad lo que estamos viendo es que aquí tenemos una parte en donde, a ver, déjenme quitar esta cosa, lo vamos a poner en rosa. Entonces aquí sería algo pues más o menos así, ¿no? Y en efecto, por acá va y corta el eje Y en uno, pero nunca corta el eje X. Y por lo tanto no tenemos puntos donde corte. Y por eso decimos que si el discriminante es negativo, la gráfica no corta al eje X o no tiene raíces. Ahora sí, pasamos a las funciones cúbicas. Y las funciones cúbicas van a ser algo más o menos así. Va a ser alguna función f de x de la forma, pueden llamarle y si ustedes quieren, de la forma una constante por x al cubo, más otra constante por x cuadrada, más otra constante por x, más otra constante. Entonces es un polinomio de tercer grado donde a no es cero. Entonces aquí, bueno, podemos nosotros ponernos a analizar esta función. Ahorita no es el caso porque este curso de cálculo diferencial es preuniversitario. Y como es preuniversitario, entonces lo que faltaría por ver es simple y sencillamente considerar la gráfica de estas funciones. Entonces, ¿cómo van a ser las gráficas de estas funciones? Bueno, pues primero que nada, consideremos el signo de esta cosa. El signo de A, supongamos que es positivo. De momento, supongamos que A es positivo, lo vamos a poner aquí, A positivo. Y entonces, si la X es muy, 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 muy grande, vamos a decir 1.000.000, entonces esto es 1.000.000 al cubo. Entonces, 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000. Este de aquí sería 1.000.000 al cuadrado, es decir, 1.000.000 por 1.000.000. Todavía faltaría multiplicar por otro millón para llegar a algo similar a este. Y este nada más sería 1.000.000 y pues esto es una constante. Entonces, en términos de la X, esta cosa se vuelve mucho más grande que esto, que este y que este. Y por lo tanto, podemos pensar que para X excesivamente grande, y si para el 1.000.000 todavía no llegamos, pues hacemos la X todavía más grande. 1.000.000.000, bueno, pues va a pasar algo similar. Y entonces, si A es positivo, entonces todo esto eventualmente para X muy, muy, muy grande, pues sería positivo. Entonces pasaría por acá. Y este tipo de gráficas típicamente bajan una vez, suben una vez y luego vuelven a bajar. Y si la A fuera negativa, si la A fuera negativa, pues el mismo argumento nos dice que para una X lo suficientemente grande, pues se tendría que ser negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque este signo es negativo y si X es positiva y muy grande, entonces positivo por negativo nos da negativo. Y entonces aquí, bueno, pues sería una gráfica que sube, baja y luego vuelve a subir. Entonces estas son las gráficas típicas de las funciones cúbicas. A veces sube, o bueno, típicamente tiene, por decirlo de alguna forma, dos jorobitas, una hacia arriba y una hacia abajo. Y entonces así es básicamente como van quedando estas funciones cúbicas.
¿Cómo se grafican? Bueno, típicamente pues se le dan valores a la X para ir viendo cómo va quedando este tipo de funciones. Tenemos otro tipo de funciones algebraicas muy comunes, que son las funciones racionales. Estas también las vimos nosotros en la parte de álgebra, perdón, en la lista de videos de precálculo. Y las funciones racionales, pues típicamente incluyen a a los polinomios, pero pues simple y sencillamente son cocientes o divisiones de polinomios, ¿no? Y entonces, estas son cocientes de polinomios, son divisiones de polinomios. A ver. Y entonces, en general, f de x como función racional lo podemos escribir como p de x entre q de x, donde p y q son polinomios y q de x siempre es diferente de cero, porque recordemos que no se vale dividir entre cero. Eso es lo único que le vamos a pedir, que no se pueda dividir entre cero. Y tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos de funciones racionales. Tenemos, pues, primero que nada, los polinomios, naturalmente, de manera que podemos pensar en y igual a f de x, de la forma x al cubo más 2x cuadrada más 5x menos uno. Tenemos otro ejemplo por aquí, y igual a alguna otra función de x, que va a ser 7x más 8 dividido entre 2, no pasa nada. Tenemos otro por acá que lo podemos expresar como y igual a un f de x, que vamos a poder escribir, por ejemplo, como 2 tercios de x más 6x a la 4, que esto también es un polinomio, pero que se incluye dentro de las funciones racionales. Pero también podemos considerar, por ejemplo, y igual a f de x, que va a estar dado como x más uno dividido entre x menos uno, ¿no? O incluso otra función de la forma y de x, o bueno, y igual a f de x de la forma x cuadrada menos 3x más 2 dividido entre x cuadrada menos 4, por ejemplo. Todas estas son funciones racionales. Y bueno, hay otro tipo de funciones dentro de las funciones algebraicas que también aparecen mucho, que se suelen conocer como funciones radicales. ¿Qué son estas funciones radicales? Bueno, pues son aquellas que involucran raíces de la variable independiente, ¿no? Como les gusta llamar. Ejemplos, pues hay varios. Y como aquí, a ver, son funciones algebraicas que involucran raíces de la variable independiente. Así, pero sí es necesario hablar este, de funciones algebraicas en estos casos. Y entonces tenemos como ejemplo la función y igual a la raíz cuadrada de x, pues es la primera que aparece, ¿no? Otra de estas es y igual a x a la un tercio más 2. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que un exponente fraccionario siempre es equivalente a una raíz. En este caso, el exponente un tercio, recordemos que es equivalente a la raíz cúbica de x. Y por otro lado, pues tenemos otro ejemplo de la forma y igual a la raíz cuarta de x más 5. Pero también podemos considerar ejemplos como y igual a la raíz de x más uno dividido entre uno menos x, o bien podemos considerar otro ejemplo de la forma y igual a 3 más x dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 2x. Y así podemos considerar diferentes tipos de funciones algebraicas que involucran raíces, ¿no? Y aquí en este último caso, si en lugar de poner la raíz cuadrada, pusiéramos nosotros igualmente x cuadrada más 2x a la un medio,
Recordemos que el 1 medio lo que nos significa también es una raíz cuadrada. Y bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, deja tu like, activa la campanita de notificaciones para que, bueno, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que lleguen todas las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Igualmente, si conoces a alguien que esta información pues, le pueda gustar, le pueda servir, le pueda ayudar, pues compárteselo para que lleguemos a más auditorio, nos ayudan al canal y le ayudan a las personas que a lo mejor tienen conflictos, tienen problemas para entender este tipo de temas. Y bueno, muchas gracias por la atención y cualquier duda, aclaración, comentario, sugerencia o incluso algún problema que ustedes quieran que nosotros resolvamos en próximos videos, déjenoslo aquí abajo en la caja de comentarios y haremos todo lo posible por resolverlo cuanto antes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.